Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, pero hoy es viernes, sí es viernes. ¿Y qué hacen acá? No sabemos, estamos acá. Bien, contentos de poder compartir una noche más con todos y cada uno de ustedes para seguir reflexionando sobre el quehacer de la política y sobre todo de lo que viene de cara al futuro. Porque, a ver, claro, recién empezó la campaña, faltan las PASO, faltan las elecciones generales, ahí se sabrá si se va a ir a una instancia de balotaje o no. Pero uno se apura a veces a pensar que una vez más, en este caso, Unión por la Patria va a ganar, tiene altas posibilidades de ganar estas elecciones otra vez. ¿Por qué? No solamente porque la sociedad puede entender que los únicos capaces de reconstruir esta Argentina, los únicos capaces de distribuir la riqueza, los únicos capaces de ampliar derechos y garantizar los que ya se tienen, es el campo nacional y popular. A uno les cuesta mucho creer que va a haber una porción de la sociedad, si bien por cierto va a existir, pero que la mayoría de la sociedad vuelva hacia aquel lugar de profunda insatisfacción democrática, aquel lugar donde realmente se la pasaba mal, pero muy mal, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, donde apenas se podían pagar los servicios. Hoy hay una porción de la sociedad que esto le pasa, sí, claro, y ahí hay que poner la atención. Pero durante el gobierno de Mauricio Macri fue mucho peor, y eso lo sabemos. Entonces, como uno se convence de que difícilmente volvamos a tropezar con semejante piedra que significa Juntos por el Cambio, se propone pensar cuáles son los desafíos en el caso de que Unión por la Patria, la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, habiendo pasado las internas con Juan Grabois y con Abal Medina, cuáles son los desafíos que tienen de aquí en adelante, cuáles son aquellos errores que no se pueden volver a cometer. Y no porque lo diga uno, sino porque nos lo ha demostrado la historia. Lo primero que hay que decir, y creo que esto es un sentimiento colectivo, es que de ganar el Frente de Todos, Unión por la Patria, está claro que no hay un cheque en blanco. Para nadie hay un cheque en blanco. La experiencia del gobierno de Alberto Fernández nos debe advertir como sociedad que debemos poner el cuerpo a la organización popular, a la defensa de los derechos y a las exigencias que todo pueblo debe tener para quienes gobiernan. No puede quebrarse una vez más la distancia entre quienes conducen y la sociedad toda. Esto pasó en este gobierno. La verdad, yo no voy a hacer referencia con la intención de castigar a Alberto Fernández y a lo que fue su gestión, porque ya está de retiro. Ahora bien, sí lo quiero tomar en función de poder, en serio, evitar los errores que se cometieron. Hubo en un momento en el gobierno de Alberto Fernández donde se rompió el vínculo entre el electorado, el pueblo con expectativas, el sueño de un frente de unidad que iba a dejar de lado lo que significó el macrismo, y eso fue de a poquito tomando distancia. El último vínculo directo, cara a cara, del actual presidente para con el pueblo argentino fue la pandemia, que creo que fue el mejor Alberto Fernández, creo que fue su mejor gestión. Se hizo mucho, se salvaron muchas vidas, y eso hay que reconocerlo. Se trajeron todas las vacunas habidas y por haber. Se amplió el sistema de salud, y en eso el presidente de la Nación fue central. Hay que decirlo. Pero luego, en esa misma etapa donde se crecía sistemáticamente en la buena imagen del presidente, en un momento se empezó a romper ese vínculo. Y la distancia empezó a ser cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la economía volvía a fallar. Las sociedades, porciones del Frente de Gobierno reclamaban cosas que no se escuchaban. Eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar esta lógica de que se tiene un diálogo directo con la sociedad en los tiempos de elecciones y luego eso se rompe. Había un hermoso sacerdote, Monseñor Angeleri, en la provincia de La Rioja. Fue asesinado en el 76, si mal no recuerdo, los primeros días de agosto, asesinado por la dictadura. Monseñor Angeleri, un hombre que trabajaba con los más humildes, alguna vez le dijo a los sacerdotes, a la comunidad de la iglesia cristiana, que había que estar con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. Esto decía Monseñor Angeleri, asesinado por la dictadura, insisto. Y es bueno traer esta síntesis. ¿Qué es esto de un oído en el pueblo y el otro en el evangelio? Bueno, el evangelio no es más ni menos que la política que se puede sintetizar en el Frente de Gobierno, los compromisos que se toman en la campaña,
los principios que tiene, los valores, los desafíos que tiene todo gobierno que se dice del campo nacional y popular, que sintetiza y lucha por los intereses de quienes menos tienen. Ese podría ser el Evangelio. Y el pueblo permanentemente en esa escucha, no se puede romper esa escucha porque se rompió. Y esa rotura hizo que la distancia sea cada vez más grande. Cuando el presidente Alberto Fernández decía en tiempos de campaña, si ustedes ven que desvío el camino, le pido que salgan a la calle y me lo digan. Y la verdad es que se tardó en salir a la calle, propio por la pandemia, pero cuando se salió y se le dijo, no siempre se escuchó. Esto no puede volver a suceder. No puede volver a suceder que alguno de los que forma parte de este frente se crea que es el todo. Me lo habrán escuchado decir decenas de veces, pero es la realidad. Si vos te haces cargo que sos parte de un frente de gobierno, por más que el frente te haya empoderado como presidente, como candidato presidencial, no puede encerrarse en las lógicas de que todo empieza y acaba en él. Será el desafío entonces de ganar la fórmula de Massa y Agustín Rossi, de que Sergio Massa entienda que es la resultante de un colectivo que es el frente de todos, que por supuesto él tendrá la lapicera, por supuesto él tendrá las grandes decisiones, pero que sin el resto no es nadie. Como el kirchnerismo tendrá que entender que las decisiones no se pueden hacer en una sala asegurando que tiene el teléfono rojo de Cristina y que Cristina dijo, entonces una sola organización quiere conducir a todo el kirchnerismo o a todo el frente. No. Habrá que entender que cada una de las partes es en función de que el otro existe. Más allá de que algunos puedan tener vida propia, claro que la tiene el kirchnerismo, claro que la tiene el masismo, pero que sin embargo, si están fragmentadas, si están cada uno por su parte, difícilmente se pueda llegar a esa unidad política, que es la gran materia pendiente del frente de gobierno. Una unidad electoral que quede en la instancia electoral, que se pase a una unidad política. Y una unidad política solamente se resuelve si hay clara convicción en 4 o 5 puntos a llevar adelante en el gobierno nacional, pero además hay una mesa política, no las mesas del diálogo eterna que no condujeron a nada, no, institucionalizar el frente de gobierno. Señores, señoras, hay una mesa de discusión integrado por todos los actores y sujetos políticos y sociales que conforman el frente y desde ahí entonces se toman las grandes decisiones o por lo menos se ponen en discusión, la decisión última la tendrá el presidente. El error de la parte, el error de un sindicalismo que va a luchar por lo propio, sin escuchar lo que le reclaman los trabajadores, el error de las organizaciones y los movimientos sociales que van a luchar por lo propio, pero como no quieren enfrentar al gobierno, dejan de representar a sus bases, y la lógica de que cada uno vale por sí solo dentro del armado de poder, esto si se vuelve a repetir, volvemos a transitar un momento de zozobra para el pueblo argentino. Digo simplemente que de tener una nueva oportunidad este frente de gobierno, algo debe cambiar. No alcanza con un nombre, ni con 2 nombres. Debe cambiar el vínculo con la sociedad, el vínculo con los actores y las organizaciones sociales, todas, y sobre todo el vínculo entre quienes toman las decisiones. Esto les quería reflexionar el día de hoy con ustedes, pero me quiero ir ahora, si se quiere, al tema que sigue siendo el más importante para nosotros, por lo menos para muchos de los que conformamos, sino todos, este programa, que es Jujuy. Sigue la represión en Jujuy. Se ha tomado la municipalidad de Humahuaca. La situación es terrible. Es la provincia gobernada por Morales. Está Mariela López Brown desde San Salvador. Nos vamos a charlar con ella. Hola Mariela, buenas noches. ¿Cómo estás? Contanos cómo está la situación aquí, por favor. Fernando, muy buenas noches para vos y para todo el equipo. La verdad que hoy se ha vivido una jornada muy intensa donde hemos, la verdad que recibido testimonios increíbles de situaciones que se están viviendo aquí. Voy a tratar de pasar en limpio todo porque son muchos temas. Por un lado está el conflicto docente. Hay uno de los gremios que es ADEP, que es el que todavía no aceptó la propuesta que le había hecho el gobierno de Gerardo Morales y que ya lleva 4 semanas de paro y que hasta el momento siguen con paro indeterminado y de hecho hay 9 docentes que están llevando adelante una huelga de hambre.
Finalmente, hoy, te cuento, Fernando, tenían una reunión en el Ministerio de Educación a las 11 de la mañana, donde finalmente no se hizo presente el ministro de Hacienda, por eso se suspendió, le dijeron que se la iban a reprogramar. Bueno, allí había una multitud de docentes, porque además a los de aquí, de San Salvador de Jujuy, se le sumaron los que se hacen llamar el Malón Blanco, que vinieron de diferentes localidades, de La Quiaca, de Humahuaca, de Abrapampa, todos a pie, caminando por tramos, para llegar y estar allí presentes en el Ministerio de Educación. A última hora de la tarde, finalmente apareció el ministro, les hizo una oferta, los que les proponen es llevar a 18 horas cátedras, pero le descuentan los días a los docentes que estuvieron llevando adelante este paro, que se lo van a descontar en tramos, según le dijeron, para que no le afecte tanto el bolsillo. La situación es que durante este fin de semana van a llevar adelante una asamblea para definir qué hacen, si aceptan esa propuesta, y el lunes retoman las actividades. Están agotados, imagínense, 4 semanas haciendo un reclamo que hasta ahora no era escuchado. El resto de los gremios, lo que tiene que ver con secundaria y privado, ya habían aceptado la propuesta salarial. De todas maneras, el 13 de julio vuelven a tener paritarias, pero ellos siguen reclamando en contra de la reforma de Gerardo Morales. De hecho, hoy aquí se vivió otra situación muy particular, porque había 2 marchas en simultáneo, Fernando. Una que apoyaba al gobierno de Morales, una marcha que se hace llamar la Marcha de la Paz, por la paz en Jujuy, y otra justamente la famosa Marcha de las Antorchas, que está en contra de la reforma y que además está apoyando en solidaridad a los docentes que han sido perseguidos. La verdad que hemos tomado testimonio de cosas tremendas que han pasado acá, con nuevas detenciones, con persecuciones, sí, con agresiones físicas y verbales. Ahora, a ver, uno nos va llegando información también que es en muchos lugares de la provincia, y me quedé pensando en esto que vos decías de las 2 marchas, ¿no? Hay una lógica, hay una intención también del gobierno de Morales de fragmentar la sociedad aún más, digamos, como si ya no fuese violenta la represión, es muy violento enfrentar a los jujeños unos con otros, sobre todo cuando hay reclamos que, digo, me parece que todos los maestros cobran mal en Jujuy, no, algunos sí y otros no. Bueno, de hecho pasó porque esta gente que venía aquí a marchar a favor, digamos, del gobierno y a favor de esta reforma, vino en colectivos, según los que están en contra, contratados por el gobierno, y en Perico es donde se enfrentaron entre ellos, todos trabajadores, todos jujeños, los que están a favor y los que están en contra, y se armó allí una batahola, un enfrentamiento entre ellos. Eso en Perico, cuando estaban viniendo aquí a San Salvador. Mientras tanto, vos lo decías también, en Humahuaca, el pueblo tomó la municipalidad, y en este momento todavía está allí la policía, está en Gendarmería, me siguen enviando permanentemente videos de lo que está pasando en la quebrada de Humahuaca. Pero a todo esto, hoy más temprano lo contábamos, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió el 20 aquí en la legislatura? Bueno, lo hemos vivido, lo hemos transmitido en vivo. No sé si recuerdan a los hermanos Domínguez, son unos chicos que uno es discapacitado y el otro tiene autismo. Esos chicos estuvieron detenidos en aquella oportunidad, después finalmente los liberaron. Claro, exactamente. Y el 28, la madrugada del 28, allanaron la casa, entraron aproximadamente 20 efectivos. Bueno, hoy escuchábamos al padre que nos relataba todo lo que vivieron, aparentemente. Según el relato de la familia, le pusieron droga, una balanza, después de que ya habían revuelto toda la casa, una casa de 60 metros cuadrados, se llevaron detenido a Marcos Domínguez. Estuvo detenido, entiendo, todavía está en la comisaría, más allá de que hoy al mediodía se llevó adelante la audiencia y que ordenaron la liberación. La familia, estuve hablando con la madre, con Judith, hasta hace apenas media hora, y me decía que estaban esperando en la puerta de la comisaría, que más allá de estar la orden de liberación, todavía no había llegado el oficio pertinente y por eso seguía allí detenido, y que de hecho el policía de la comisaría le había dicho que había sido todo un error, que lamentablemente había estado en el lugar equivocado y que se quedara tranquilo, que ya tenían la orden, pero que estaban esperando
el oficio. Vos sabés que a ayer eso así- se le sí. suma también lo que sucedió con una docente. Seguramente seguramente, perdóname que te interrumpí, seguramente te ibas a referir a la docente de música, bailarina. Sí, exactamente. Nosotros hoy estuvimos charlando mano a mano con ella. Nos contó cosas realmente tremendas. A ella, el relato que hace, de hecho, hizo una denuncia penal. Los abogados presentaron un habeas corpus también porque tienen miedo. A ella la persiguieron el día 27. Ella hace una denuncia a través de las redes sociales. Después finalmente se va a la casa y en la madrugada del mismo 28, mientras ocurría lo que te estoy contando de Marcos, entraron en la casa de ella 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Bueno, ella nos relató todo lo que sucedió, que le taparon la cabeza con la misma remera, que la ahorcaron, que la tocaron, la golpearon. Bueno, una situación muy, pero muy violenta, que le dijeron que dejara de molestar publicando cosas en redes sociales. Yo te lo digo Increíble. elegantemente, no, Sí, no sí, eran sí. esos términos, ¿no? Eran otros términos. Ella hoy llorando me decía, la verdad que en un momento creí que me iban a matar y en un momento miraba o pensaba que dentro de mi casa estaban las fotos de mis hijos y rogaba a Dios que ellos no la vieran porque temía por mis hijos y prefería morir a que siguieran haciendo lo que me estaban haciendo. Ahora, Mariela, eso duró desde- aproximadamente, ella, el registro que tiene Sí. es media hora. Desde el gobierno de Gerardo Morales, ¿qué respuesta hubo, por ejemplo, a los docentes? Porque está claro que el tema de la Constitución no se va a echar atrás, el reclamo de los pueblos originarios mucho menos. Ahora, por ejemplo, con el tema de los docentes, ¿qué ofreció el gobierno? ¿Tuvo algún acercamiento, algo? Bueno, sí, en principio se acuerdan la semana pasada cuando nosotros estuvimos, cuando acordaron el resto de los gremios, que es secundaria y los privados, el ofrecimiento era que ellos recuerden que tenían un básico que era de 34, 35 mil pesos. Ese básico lo subían a 62.333 y ningún docente iba a cobrar menos de 200.000 pesos. Por eso ellos acordaron y aceptaron. Pero en realidad yo creo que más allá de la oferta salarial, que todavía no es suficiente, esta oferta no la aceptó el otro gremio, el que todavía está en la discusión y que ahora, porque son particularidades distintas, depende a qué gremio estás, es el ofrecimiento que le hacen. Lo que quiero decir es que más allá de que aceptaron esa oferta y que retomaron las clases, el reclamo es más profundo porque ellos siguen insistiendo que esta nueva constitución, que esta reforma vulnera sus derechos porque no tienen derecho a reclamar el día de mañana si esto no acompaña la inflación o si no le hacen una oferta superadora de aquí en adelante. Te recuerdo que el 13 vuelven a tener paritarias, no tienen derecho a reclamar. Y hay una cláusula en esta misma reforma que lo que dice, eso es lo que ellos me contaban, es que a partir de ahora ellos tienen que tener buen comportamiento, que de no ser así, que ese comportamiento va a ser controlado por el Estado y de no ser así, pierden todos los derechos en referencia a la capacitación, vacaciones, bueno, y demás, cada uno de los ítems que tienen los docentes. Por eso es el reclamo que sigue firme más allá de que algunos gremios hayan aceptado la oferta salarial. Mariela, gracias como siempre, gran trabajo de todo este tiempo allí. Fuerte abrazo y estamos en comunicación permanentemente. Por favor, Bueno, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Bueno, buenas noches, Luana querida, Jorge Dorio. Atilio Groneri y yo no jodo con esto, ya sabemos. Así que hacer chistes sobre un momento así es como legitimarlo y no estamos dispuestos, ¿verdad? Está muy bien, es cierto, es muy cierto eso. Se legitima también desde el humor. Digo, yo no... a ver, es como que ya no nos sorprende de Morales, ¿no? Ahora digo, el apagón mediático que hay... Pero, Tremendo. tremendo. Pensaba, escuchando tu editorial y escuchando a María López Brown después, lo que aparece es el grito primal. A ver, el primer eslogan de la patria, aquello del pueblo quiere saber de qué se trata. Esto es lo que se reclamaba el 25 de mayo de 1810. Claro. Si volvemos a los 70, ya sabemos los dramáticos y tristes reclamos que se hacían para saber del paradero de nuestros compañeros y compañeras. Si vamos al 2001, lo mismo. Digo, y hoy en día es esto ahora. El asunto es que de rato se logra eso. Hay ocasiones
situaciones en las que el dirigente, como ha pasado con el general Perón, como ha pasado con Cristina más de una vez, habla con su pueblo y cuando ve que no se entiende, lo explica. El asunto es que eso debe pasar en todos los niveles de la dirigencia y no está pasando. Bueno, ahí está. Sí, Lu, sí. No, que yo siento que Morales se está frotando las manos novela ahora de empezar a sacarle los derechos a la gente que está protestando. Está en campaña, claramente. Hace unos meses estaba simpáticamente diciendo vamos a dar vuelta a la Argentina con una flechita que daba vuelta. Bueno, de eso se trata. Sí, y quiero tomar una palabra que acabas de usar vos, Atilio, que es legitimar. Imaginémonos que luego de esta represión bestial, está bien, de acá a octubre falta un montón, ahora digo, si luego de esta represión bestial gana Morales, automáticamente el mensaje es, estás legitimado a hacer esto. Bueno, está ¿No? mal. Digo, Bueno, pero yo me puedo agarrar una palabra que dijo acá el compañero dale. Dorio, que nombró al Un general choreo de Perón. palabras, sí. No, pero el general Perón decía que la verdadera política hay que entenderla a nivel internacional. Y si uno mira el panorama internacional, la derecha se avecina en una noche oscura como la de los 30, digamos, como la que dio el nacimiento al nazismo. Pero también París está en llamas y no por la derecha, ¿no? No, está bien, pero lo que voy es que me parece que es como que Argentina, junto con gran parte de Latinoamérica, se encamina una vez más a ser parte del mundo, a tratar de encajar, y la idea ahora es esto, somos todo derecha, salvo estos 5 o 6 grandotes como China, Rusia, etcétera, que de acá se siguen pintando como que es una guerra, decir, porque los rusos son locos e invaden en república, ¿no? Y lo que estamos viendo es si va a haber una sola potencia o si vamos a tener un mundo que, aunque sea, nos permita elegir qué grandote nos aplasta. Claro. Esa no puede ser la integración al mundo, siendo un país vanguardia en derechos humanos, que ha juzgado a sus genocidas, que ha salido a las calles para evitar el 2x1. Somos esa misma sociedad, no nos olvidemos, porque si no queda como listo, ya está, nos entregamos al volantazo hacia la derecha. No, pero lo que está claro es que hay, a ver, no estamos diciendo eso. Lo que está claro es que hay un contexto de época que es espantoso. Sí, Es espantoso, que no quiere. Yo no soy de los que creo que las sociedades se han derechizado. No, lo que sí creo es que hay cierta legitimación de los instrumentos de la derecha, entre ellos la represión. ¿O te hacen creer que hay legitimación? No, está legitimado. ¿Por qué? Está más No, hay que ver legitimado las que antes. Sí, Está no mal, sé. me parece, que es me algo parece. que los Ahora medios digo, también ayudan a eso. Sí, claro. Es un periodo de la historia que yo diría que en un país como el nuestro habría que surfear. Surfear en este sentido. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial empiezan a cambiar las estructuras de relación de las naciones. Digo, las Naciones Unidas, hasta la mismísima OEA, Dios nos perdone, se reformula en el 48. Digo, que aparecen también, claro, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que sirven para servir simplemente para ser instrumentos de esa nueva dominación bipolar, cuando menos. No estamos ahí nosotros. Bien, volvamos a Jujuy, porque no queremos dejar de informar de lo que está pasando. Estamos en comunicación con Pablo Parra. Pablo Parra es docente allí en la provincia de Jujuy. Hola, Pablo. Nos escucha Fernando Borroni, te saluda y todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Fernando. Un gusto, un placer platicar contigo y conocerte a través de los medios y a la distancia. Muy bien, en casita, más allá de todos los acontecimientos que han pasado durante esta semana y estos días. Vuelvo a reiterarte, un placer de conocerte. Sigo siempre lo que transmitís, lo que das en C5N. Y también en la radio, y bueno, me he permitido tomar unas palabras que más que calificadas, digo yo, de un periodista de tu talla, para hacer un TikTok en aquella oportunidad. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, nos interesa mucho saber cómo está la situación en Jujuy, porque hay como una especie de silencio aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, los grandes medios. Lo que tenemos como información es que hay como focos de represión en muchos lugares de la provincia y el foco además particular para con los docentes. ¿Cómo lo estás viviendo vos allí? ¿Cómo ves que esto va a continuar? Mira, Fernandito, estos días, más allá de que bueno, ya estuvieron cubriendo ustedes en una oportunidad una de las represiones, la represión de Pumamarca, la represión del 20 de junio ahí en la legislatura de la provincia de Jujuy, bueno, hay siempre un estado represivo en la ruta número 66 a la altura de Finca del Pongo, donde el señor Morales tiene su empresa Canavas. Siempre hay un estado represivo, siempre están poniendo el cuerpo a la infantería de la provincia de Jujuy.
están atentos siempre a reprimir a toda marcha que se suscita o que transita, como el pueblo docente que venía caminando de Libertador General San Martín a la altura de Fraile Pintado, uno de los departamentos de Jujuy. También hubo una acción represiva de la policía. Y bueno, siempre uno está atento a todo lo que va aconteciendo y principalmente a este estado de violencia, este estado de subyugarte la conciencia, de subyugarte a través del miedo, a través de la presencia policial. Es constante, Fernandito. Ahora, ¿cómo? No espero que vos tengas una explicación de esto, pero quizás nos pueda dar algunos disparadores para que nosotros lo podamos comprender. ¿Cómo puede ser que hoy el nivel de las manifestaciones sean de la magnitud que son y hace pocos meses atrás el candidato de Morales gana? Porque los salarios docentes eran los mismos. Digo, las violaciones que había desde el gobierno de Jujuy. ¿Cómo lo explican ustedes de allá? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo lo analizo? Si le tendría que poner un titular, le pondría el síndrome de Estocolmo. Nosotros hemos vivido un síndrome de Estocolmo. La población jujeña, el gran núcleo de la población jujeña, un alto porcentaje, ha vivido un síndrome de Estocolmo con un personaje que se ha posicionado, y lo digo con mucho respeto, la comparación o la analogía del famoso comunicador nazi Goebbels, el miente, miente, que algo quedará. Esto se suscitó ya en el 2015, el engañarnos que nos traía una paz social, que Milagro Salas estaría presa, que no habría más protestas, habría una libertad de tránsito, habría una libertad de expresión. Bueno, este miente, miente se va instalando en la mente de todo el pueblo jujeño. Este síndrome de Estocolmo hizo de que, desde mi humilde análisis, aprendiendo mucho de ustedes, desde mi humilde análisis de docente de arte, hizo que en las elecciones pasadas sacara el 44% de los votos. Era como irrisorio. Es más, el pueblo docente estaba en contra, la población tenía muchas quejas sobre él, y de repente se suscita que él sale ganando con el 44% de los votos, con el 33% de los convencionales constituyentes. Y hoy nos preguntamos, así como vos, ¿cómo ganó las elecciones este personaje? Cuando comenzamos las marchas desde un 5 de junio hasta el día de hoy, se van aumentando cada día más la población, la familia, el caminante común, el vendedor de la calle, el taxista, el gaucho, la gente del campo, ni qué hablar de los hermanos originarios, del Tercer Malón de la Paz. Es increíble, Fernandito, todo cómo el pueblo está despertando, cómo esa mente gris está despertando para decirle basta, basta a un hombre perverso, a un hombre que ha tocado y ha dañado lo más hermoso que tenemos nosotros, una Carta Magna provincial, y queriendo, incluso ratificando en las mismas palabras de él, queriendo cambiar no solamente nuestra Constitución, así como dijiste vos en un editorial, Fernando, que él está haciendo un laboratorio de Jujuy. Exactamente, está convirtiendo nuestra Constitución en un Frankenstein, que él después lo ratifica con las palabras. Dice, cuando no pudo conseguir el consenso de ir directamente a 4 años de elecciones y no las intermedias de 2 años, dijo, bueno, Claro. Esto también lo tiene la Constitución Nacional y hay que cambiarlo. Pablo, te hago una última pregunta, agradeciéndote este rato con nosotros. Lo hago me acuerdo de los 90, el rol de la iglesia en Jujuy, fines de los 90, 2000, 2001. Me acuerdo de el padre Jesús Olmedo, Pedro Olmedo, que fueron protagonistas de lo que fue la resistencia de Jujuy al neoliberalismo. ¿Cuál es el rol de la iglesia en una provincia donde tiene peso? El rol de la iglesia en este momento desaparecía totalmente. Por lo menos los representantes de la iglesia católica están desaparecidos. No hay un parte de prensa mínimo, no hay presencia, y no sé cómo están conteniendo ello a su pueblo, al pueblo que va a las misas, al pueblo que tiene ese credo. Sí hemos tenido la presencia de, ya que hablabas de los 90, del perro Santillán, acompañando a las marchas docentes y acompañando al pueblo en general.
También comunicarte, Fernandito, con y agradecerte este pequeño espacio. Muchas gracias a C5N de estar presente. Y estamos viendo acá, me dicen, nuestra pequeña producción casera de la familia, que la transmisión al aire está saliendo entrecortada. Sí, De C5N. sé que se ha cortado el canal en el cable de allá, de la provincia de Jujuy. Exactamente. Así que los otros canales normal, C5N está saliendo cortado. Bueno, decirte que estamos viviendo un estado de represión luego de 40 años de vivir una democracia recuperada, de tener las magníficas palabras, aunque no me cubre ningún partido político o no me embandera ningún partido político, de tener las palabras de ese grande y quién nos ha ilusionado como joven escucharlo al doctor Alfonsín. Hoy vivimos un estado de represión como la época de la dictadura. Mi persona, quien les habla, el día de hoy ha tenido una presencia intimidatoria de la policía de la provincia de Jujuy, vestidos con sus trajes de las fuerzas de seguridad, tocando y buscando a la puerta de mi casa. Yo creo que eso no debe pasar, Fernando. Estamos viviendo una época de democracia, una época donde tenemos libertad de expresión, una época que tenemos la libertad de comunicar y de tener nuestro derecho a la integridad física. No solamente yo, claro. Los compañeros músicos que están en las marchas también. Hemos compartido ahí un video con ustedes donde ellos piden el cuidado de la integridad física y sus derechos humanos sobre toda manera. Pablo, te agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, estamos siempre a disposición para seguir contando todo lo que está pasando allá en la provincia de Jujuy. Abrazo grande, gracias. Abrazo grande a ustedes, Fernando, y a toda la editorial y a todos los amigos de C5N. Gracias. Que los cuiden muchísimo y fuerza del universo. Pablo Parra, docente de la provincia de Jujuy. Sí, esta es la situación que se está viviendo, digo, y hace días. Lo contábamos ayer. Se reprimió a los maestros, se reprimió a los artistas, que reprimieron y abusaron, acosaron a una docente, a los pueblos originarios. Bueno, los mineros también salieron a marchar a favor. Es brutal allanamiento de Milagro Sala. Exactamente. Bueno, esto parece nunca acabar. Mariano Martín, te doy la bienvenida. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, amigos. Escuchaba las palabras del docente y dos apuntes. Qué reconfortante volver a tener novedades desde Buenos Aires. Por supuesto, quienes están más cerca lo conocen mucho más en su día a día, de Carlos el Perro Santillán, un dirigente con una línea realmente de certidumbre, de conducta a lo largo de 3 décadas. Lo recordábamos muchos como protagonista excluyente de la marcha federal del año 94 contra el gobierno de Carlos Menem, y en el medio incluso habiendo tenido enfrentamientos políticos con Milagro Sala, con quienes tenían muchas disidencias respecto de cómo encarar la protesta social en la provincia de Jujuy. Hoy lo ves de nuevo al frente y participando activamente de este tipo de acciones contra el gobierno represor de Gerardo Morales. Y el otro aspecto me parece a resaltar de esta charla es, como dice el meme, decepcionado pero no sorprendido de la actitud de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, por eso lo preguntaba. Una vez más muestra que hace la cómoda. Entiende que hay una mayoría circunstancial de votantes que han consagrado a Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy, y eso es razón suficiente como para hacer oídos sordos, taparse los ojos, hacer como los monitos, no hablar, no escuchar y no ver lo que está sucediendo y los padecimientos que está teniendo el pueblo de Jujuy. Nos vamos, ¿les parece?, al 9 de Nepal, que armó un informe sobre Patricia Bullrich, otra más que cree que la represión es el método para aplicar el orden, ¿no? Ayer lo ponía desprolijamente en su campaña. Bueno, ahí está la camarada Patricia Bullrich. Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Бойцы организации «Ливанский национальный фронт сопротивления» взорвали штаб израильской военной администрации в южно-ливанском городе Тир. В результате взрыва убито и ранено более 150 оккупантов. Вашингтон. Президент Рейган объявил, что он снова посылает на Ближний Восток своего эмиссара Филиппа Хабибе. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo,
esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. ¿Por qué? Porque se ha desarmado, destruido la educación. Una educación que es una educación totalmente ideologizada. Enseñan a los alumnos de la primaria, de la secundaria, el modelo como sucedió en la década del 40, en la década del 50. Hoy es el modelo de la patria total, de la patria sometida al imperialismo norteamericano. De la patria sometida al imperialismo norteamericano. A separarse de nuestras raíces de España. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Es decir, esta idea de desconocer nuestra historia está construida en base a un modelo ideológico de que nosotros estamos así porque nos hicieron ser así, porque los españoles, porque los americanos, porque el 12 de octubre no se festeja más en la Argentina, es decir, el día del descubrimiento de América, nuestro descubrimiento, no se festeja más. Bueno, como no entendimos nada, nos vamos a una pausa. Si lo entendemos durante la pausa, volvemos con otra cosa de Bullrich. Porque se ha desarmado, destruido la educación. Argentina vive rodeada de paros, no cumple con los días de clase, genera una educación que es una educación totalmente ideologizada. Enseñan a los alumnos de la primaria, de la secundaria, el modelo como sucedió en la década del 40, en la década del 50. Hoy es el modelo de la patria total, de la patria sometida al imperialismo norteamericano, a separarse de nuestras raíces de España. Es decir, esta idea de desconocer nuestra historia está construida en base a un modelo ideológico de que nosotros estamos así porque Qué limitada, ¿no? Con todo respeto lo digo. Es la peor combinación, es burra y es mala, la peor combinación. Claro, que porque se puede digo, tener. al fin y al cabo, si alguien quiere votar a la derecha, puede votarla, pero con un candidato medianamente preparado. Igual, ¿qué sé yo, ¿no? han sido tan poco de historia, digo, que hasta hay una brecha entre Bullrich y Macri, porque Bullrich habla de nuestras raíces en España y recordamos el dolor del querido rey, ¿no es cierto? Sí, Tiene un problema con esas separaciones. Hay un tema con Patricia Bullrich y para mí es un desvelo pensar en el electorado, ¿no? que acompaña estas propuestas, que incluso yo me crié en los arranques de la democracia argentina y decir una barbaridad así te sacaba de competencia. Sí, claro. Aclaremos. Es decir, Claro que sí. Aclaremos que tuvo que formo retractarse, parte. Sí, tuvo que retractarse por la burrada que dijo. Sí, lo hizo. pero incluso si no lo hubiera hecho, yo lo que digo es, nosotros somos contemporáneos con el Cajón de Herminio, con ¿Vos te acordás? Claro. los pifis de Ramón Saadi en el debate con Dante Caputo. Y eran cuestiones que a la población que se interesaba por determinados debates y demás, te sacaba de competencia. Sí. Ahora, ¿cómo se ha pervertido el criterio de veracidad? Honestamente creo, y casi estoy convencido, de que si no se hubiera retractado hubiera dado exactamente lo mismo para el votante de Patricia Bullrich. Sí, es decir, no le pide que diga la verdad, no le pide que diga algo coherente, porque además de no ser veraz, es incoherente en general cuando habla de economía, cuando habla de historia, etcétera, etcétera. Eso creo que habla mucho más de nosotros y del electorado. Sí, de que tanto ella. manoseo, se ha perdido el valor por la verdad, el valor de la justicia como valor, digo, ¿no? Todo eso se ha perdido, se están corriendo los márgenes, se han legitimado, y vuelvo a la palabra de Atilio, se han legitimado
que se pueda decir cualquier cosa. Sí, pero hay cosas en las que se puede retroceder en el buen sentido. Vos hablabas de Monseñor Angelelli, Sí. uno oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Esta gente del PRO, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, está acostumbrada a tener un oído en el pueblo por las escuchas ilegales, digo. Pero hoy ha ocurrido una cosa fructuosa para la patria. Un decreto presidencial que aparece en el boletín oficial del día viernes, en realidad, dice que cesan entonces la posibilidad de tener fondos reservados de los que nadie sepa nada. Esto es, va a seguir habiendo fondos reservados, pero van a ser controlados por la Comisión Bicameral del Congreso. Y también se modifica el régimen de la estructura de la AFI, donde podía caer un señor que a veces venía de la Federal, otra vez venía de abajo de la mesa, se metía y hacía una acción. Va a haber un control estricto de esto y una reforma de esto, que creo que es un gran paso adelante. Esto no es más que la antesala para tener una justificación para después privatizar y arancelar la educación, que es en realidad lo que quieren hacer. Todo esto que estamos escuchando, en realidad es querer allanar un poquito el terreno y decir, no, hay muchos extranjeros estudiando, mirá, nos sacan cosas a nosotros. Pero vos fíjate que hay un vector que es ineludible en todos los discursos de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, que buscan de alguna manera diferenciarse, a mi gusto, con poco éxito, e incluso el de Milei. Hay como una suerte de mantra que siempre vuelven hacia el rol del trabajador. Claro. Los paros, la mala calidad educativa que brindan los docentes, lo cual es una bestialidad lo que dicen, porque la calidad de los docentes argentinos es extraordinario. Pero en definitiva, lo que une, el hilo invisible y no tan invisible que une a todos los candidatos de estos espacios, es la declamada voluntad de hacer desaparecer los derechos laborales y de convertir a los trabajadores en mano de obra barata y cuasi esclava, porque de otro modo los modelos económicos que intentan impulsar desde Juntos por el Cambio, desde el espacio de Milei, no cierran de otra forma, no cierran con trabajadores bien pagos que quieran reclamar por mejores condiciones laborales. Cierra con trabajadores mal pagos, sojuzgados y que acepten mansamente su condición. Pero hay que ver las cosas en un contexto. Estamos hablando, Patricia Bullrich, en un mundo donde el DIPI puede ser intendente. Bueno, o sea que estamos hablando de una no puede ser intendente, pero de todos modos hay una cosa que acaba de mencionar Luana de pasada, que es el racismo. Digo, y esto en el NUA lo comprobamos, solo a la izquierda logró tener un diputado que se llama Vilca, un Quispe, un Mamani. Digo, el racismo ejercido en principio por el desprecio social y después por esta actitud de limitación de acceso a los lugares distintos, ¿no? Estoy segura que cuando habla de los extranjeros no habla de los alemanes que vienen a estudiar a la UAD, ¿eh? No, claro. Estoy segurísima de eso. Claro que no. Bueno, muy bien. El 9 de Nepal, ahora sí, el 9 de Nepal preparó algo que se llama Top 5 de Massa en diputados. Opa. Qué miedo le tengo a esto, a ver. ¿De qué cuadro es usted? Se fue a ver los últimos 10 minutos y llegó tarde a la votación. La banca registra de 50 kilos para arriba. Y entonces, la diputada Penaca tiene el mismo problema que usted. Deme de comer un poquito más, presidente. Ponga un libro por ahora, diputada. Incluso en esta Cámara, señor presidente, abajo recién cuando comíamos había chocotorta, había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado, ¿eh? Me pregunta el diputado Wolf cuándo puede entrar gente de su bloque o invitados. Quiero aclarar que acá no hay activistas partidarios, hay gente de la cultura. Lo que le quiero decir es que la semana pasada su bloque pidió autorización para invitar instituciones por el tema de la boleta única y la tuvo y, digamos, en todo caso lo que no anduvo fue la convocatoria. Gracias. En conclusión, hay argumentos de sobra para objetar, presidente, esta herramienta, pero le voy a ser muy sincero, con un alto sentido de mi pertenencia partidaria que tiene que ver con la responsabilidad institucional que tenemos. Están gobernando ustedes. Para bien, para mal, los han votado ustedes están llevando la marcha del gobierno, no queremos ser un obstáculo al respecto, razón por la cual si ustedes creen que esto
va a dinamizar la economía, cuestión que nosotros anticipamos que va a ser absolutamente infructuosa. Van a contar con la abstención del bloque de Evolución. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Quiero recordar que es una propuesta de 2 diputados, no del gobierno. Es la propuesta del diputado Ritondo y la propuesta del diputado Massa. Muy bien. ¿Por qué, Muy ¿qué bueno. dice ahí de Borroni? ¿Qué dice? Aflojando a Borroni. Bueno, muy bien. No ¿Te es están queriendo convencer de algo? para variar, muy bien. Bueno, ¿quién va? Bueno, Rossi va a presidir la Cámara, ¿no? En el caso de ser electo. La Cámara de Le queda Senadores, bien sí. también el lugar. La Cámara de Senadores, claro. Recordemos ya que estaban memorando estas jugadas, la jugada de Cristina con Lustó el otro día, ¿no? Aprender un poco de economía. Aprendí con vos en la 125, No, eso no lo pelotario dijo. Claro, muy bien. Pero bueno, de esto se trata. Una noticias que pueden aparecer y está, ahora que lo vemos a Massa, con la expectativa de lo que puede ser el Fondo Monetario Internacional. Porque, bueno, ya se hizo el pago, ¿no? ¿Alguien me explica cómo le metimos los yuanes a Estados Unidos? Se supone que tendría que ver con el viaje que hicieron a China con Sergio Massa y Massa, me gusta Massa. y Máximo Kirchner para dinamizar la utilización de los yuanes y generar este ámbito diplomático para que el FMI los pueda tomar. El pedido de los presidentes, dice Mariano Sí, también, ¿no? Sí, me parece que esto es la antesala de un acuerdo de más largo aliento, porque la gran expectativa, por supuesto, es que de Massa y del gobierno en general es contar con los fondos suficientes para hacer frente a los desembolsos, todos juntos, para que eso termine robusteciendo las reservas y generando por lo menos una sensación de fortaleza financiera que hoy no está clara. Es una política más adelante. Bueno. Me encanta, me encanta. Me encantó. Vamos a una pausa y volvemos con el cuento del final de cada noche aquí en Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy bien, ya nos estamos despidiendo de este programa especial, excepcional, de los viernes, de Sin Lugar para los Débiles. Excepcional. Eso. Muy bien. Bueno, se llama Los de Abajo y las de Abajo. Lo escribió nuestro querido amigo y colega el Indio Zavala. Acá estamos los de abajo y las de abajo, en plena maraña de la vida, buscando un rinconcito cálido donde armar el nido de los sueños. Por lo visto, para casi nadie somos bienvenidos y bienvenidas. Sin embargo, tenemos la sangre sembrada de alegrías y podemos ofrecer lo mejor para estas amadas tierras. Empujamos con ganas el carro de los días, pero el viento sopla de frente con tanta furia que nos cuesta encontrar el rostro del futuro. Andamos a pesar de los pesares y no medimos el esfuerzo que suele dibujarse en el camino. Los laburos más duros son los nuestros, esos que nunca quiere agarrar nadie, porque son los peores pagos y te gastan por dentro hasta los huesos. Pero no nos quejamos. Apretamos los dientes y vamos al combate. Es que hay que morfar todos los días. Y encima, en casa siempre somos un montón. Nos encanta bailar y escuchar fuerte la música para armar un entusiasmo blando que nos proteja de una realidad dura como las piedras. La mayoría de nosotros y nosotras somos gente de fe. Y creemos en el mañana. Llevamos la esperanza en los zapatos y sabemos de memoria qué es lo que nos pasa. No es necesario que nadie nos diga en quién confiar, porque sabemos esperar y a través del olfato nos damos cuenta quién se juega por el pueblo y quién juega con él. Ojo, aunque no fuimos nunca a la universidad, la vida nos doctoró en sabias experiencias. El Indio Zavala para cerrar esta noche de viernes en un programa excepcional. No excepcional por lo... No. Por ¿sí? lo ocasional. Por lo ocasional, gracias. De Sin Lugar para los Débiles. Nos vemos el martes, nos acompaña, gracias. Que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana. Chao.